Shalom, shalom, bienvenidos todos hermanos y amigos presentes y los que habrán de estar viéndonos también, escuchándonos en la grabación. En esta ocasión vamos a estar considerando una lección de las Escrituras Sagradas en la Escuela Hebraica. Damos la bienvenida a todos a la Escuela Hebraica. Estamos considerando en estas últimas semanas una serie de lecciones sobre Israel titulada la serie El pueblo de la promesa. Hoy tenemos la lección número 9 que se titula El remanente da continuidad a Israel. Así que el tema central de esta lección es el remanente. El título general es El remanente da continuidad a Israel. O sea que el remanente es parte de Israel. En la cristiandad hay un poco de, ¿verdad?, de equivocación en cuanto a eso, porque pues piensan que el remanente, o sea, porque el remanente básicamente son los discípulos del Mesías, su asamblea, lo que algunos llaman la iglesia. Entonces algunas iglesias tienen la idea de que el remanente sustituye a Israel, pero no, el remanente es parte de Israel y ambos están iguales en términos del plan divino, ¿verdad?, de los siglos. Lo que pasa es que la nación de Israel, la nación, digamos, física, la nación política o física de Israel, pues rechazó el ofrecimiento que le hizo Yahweh del reino, del Mesías, ¿verdad? Y por eso, pues, fue, digamos, puesta a un lado en términos del propósito de Yahweh de llevar el evangelio, la buena noticia a las naciones. Pero eso no quiere decir que el Todopoderoso rechazó a Israel como pueblo, no. Yahweh nunca rechazó a Israel como nación. Además, el rechazo de Israel al Mesías es algo temporal, temporal. Eso se va a revertir en algún momento, precisamente cuando llegue el Mesías, ¿verdad? El problema básicamente fue con los líderes de la nación de Israel en el siglo I, que se consideraban demasiado sabios para que alguien les enseñara, demasiado espirituales para recibir instrucción de alguien, ¿verdad?, que no fuera del círculo de ellos, de los rabinos. Y por eso surge entonces lo que se llama el remanente. Pablo habla de esto también, pero no vamos a entrar en todos los detalles, ¿verdad? Por eso entra en escena lo que se llama el remanente de Israel con la comisión, básicamente con la única comisión de proclamar al mundo en general, a todas las naciones, la buena noticia del reino, la buena noticia de la salvación, del arrepentimiento, del Mesías y del reino. Todo eso relacionado. Entonces vamos a entrar a la primera parte de la lección, que lo hacemos siempre a base de preguntas y textos y respuestas. La primera pregunta dice, ¿cuán abarcante fue la comisión que el Mesías encomendó a sus enviados? Esa es la pregunta. Vamos a ver ahora el pasaje de Mateo 28, versos 19 y 20. Y después de eso, el pasaje de Hechos 1, 6 al 8. Ok, ahí tenemos la primera cita. Dice el Mesías, por tanto, vayan y enseñen a todos los gentiles, sumergiéndolos en mi nombre. Hay que detenerse ahí para aclarar que esa es la lectura antigua, más correcta y más antigua de ese pasaje. Y eso lo testiguan los manuscritos griegos del siglo II, en los cuales los padres de la iglesia, los así llamados padres de la iglesia, los padres antenicenos, citaron ese pasaje y lo citaron de esa manera. Nunca lo citaron con la frase esa de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, sino que lo citaron como lo estamos leyendo ahora. Por eso esto es una restauración de ese pasaje a su lectura original. Por tanto, vayan y enseñen a todos los gentiles, sumergiéndolos en mi nombre y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y enseguida leemos Hechos 1, versos 6 al 8, que dice, entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Maestro, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a ustedes saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad,
mas recibirán el poder del Espíritu de Santidad que vendrá sobre ustedes, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. No pasemos de ese pasaje para hacer notar unas cosas. Primero, que los apóstoles, los discípulos, estaban esperando que el Mesías instaurara el reino de Yahweh, o el reino mesiánico de Yahweh en ese tiempo. Por eso ellos le preguntan, ¿es ahora que vas a restituir el reino a Israel? Quiere decir que ellos tenían la idea correcta de que el reino iba a ser restituido a Israel, no en el cielo, sino en la tierra de Israel. Lo único que estaban equivocados o que no sabían era el tiempo. Por eso ellos pensaron, ¿es ahora que lo vas a hacer? Y entonces el Mesías le dicen, eso no les toca a ustedes. Tampoco les dijo no, ni sí, solamente les dijo, eso no le toca a ustedes saberlo, ¿verdad? Solamente el Padre puede saber eso. Ni siquiera él lo sabía, por lo menos ahora no sé, pero en ese tiempo ni siquiera él sabía. Y eso es porque, esa pregunta surge porque durante 40 días estuvo el Mesías, después de resucitar, estuvo el Mesías con sus discípulos, hablándoles acerca del reino. Eso es lo que dice ahí en ese pasaje, en los versos, en el contexto, ¿verdad? Así que lo único que se les privó a los discípulos de saber en ese tiempo era el momento, el tiempo, el día y la hora de la venida del Mesías y de la restauración del reino. Ellos no tenían que saber eso. De hecho, quizás si se les hubiera dicho que iba a tardar tanto, se habrían desanimado, ¿verdad? Lo mismo que pasa ahora. Nosotros no sabemos cuándo vuelve el Mesías. Y es mejor así, porque estamos cada día preparándonos, cada día esperando que ese sea el día o al día siguiente que venga nuestro Salvador. Y es mejor así. Si se nos dijera cuánto va a tardar, quién sabe, ¿verdad? Cuántas personas se desanimarían por esa situación. Entonces vamos a la pregunta 2 de la lección. ¿Qué tarea especial se le asignó a Shaul, a Pablo? ¿Qué tarea especial se le asignó? Hechos 9:15. Vamos a leer ese. Y también, ¿cómo sabemos que él la aceptó? En Hechos 13:46 y 47. Y en Hechos 18:6, si nos alcanza, ¿verdad? Para leer todo eso. Vamos a ver primero ver 9:15. Y le dijo el maestro, ve porque un instrumento escogido me es para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Está hablando ahí de Pablo, ¿verdad? Y fíjense cómo le habla de él. Entonces Pablo y Bernabé, Hechos 13:46 nos dice, entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron, a ustedes a la verdad era menester que se les hablase la palabra del poderoso, mas puesto que la desecharon y se juzgan indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado Yahweh diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salvación hasta lo último de la tierra. Eso es Hechos 13:47. Ok, fíjense cómo va hablando aquí para contestar la pregunta, ¿cómo sabemos que Pablo la aceptó? En Hechos 18:6 dice, más contradiciendo y blasfemando ellos, o sea, los judíos a quienes Pablo les presentaba el mensaje del Mesías y ellos lo rechazaban, dice, Pablo les dijo, sacudiendo sus vestidos, su sangre sea sobre su cabeza, yo estoy limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. En otras palabras, ustedes son responsables de lo que les pueda pasar, ¿verdad? Si no aceptan o por no haber aceptado este mensaje de que Yahoshua es el Mesías que había esperado Israel todos estos siglos anteriores. Así que entonces él aceptó la comisión. Ciertamente Pablo aceptó esa encomienda, esa comisión que le dio el maestro mismo, el Mesías mismo en persona. O sea, fue una visión, ok, pero en persona, a través de una visión, el Mesías lo llamó a esa gran comisión de llevar el mensaje, la besorá, la buena noticia del reino a todas a todas las naciones que él pudiera llevar o llegar. Así que, hermanos, el Padre siempre actúa por medios humanos,
o a través de los ángeles o a través de los hombres. Digamos, la costumbre, ¿verdad? El Todopoderoso siempre a través de los siglos ha actuado de esa manera, a través de ángeles, a través de sueños y a través de seres humanos que se han dedicado a su obra. Y antes de enviar a Shaul a proclamar el mensaje, el Salvador mismo lo puso en relación con los líderes de la asamblea, de la comunidad mesiánica en Damasco. O sea que Pablo ni siquiera actuó independientemente, sino que se sujetó hasta cierto punto a los líderes de la asamblea en aquel tiempo, ¿verdad? No hizo nada hasta que consultara con ellos. Y fue aquella comunidad local de Damasco la que lo ordenó a él como, digamos, como enviado, ¿verdad? Como apóstol, que es lo que significa la palabra apóstol, enviado, para continuar esa obra que empezaron ellos. En realidad, todos los apóstoles empezaron esa obra bajo la dirección del Mesías, pero ahora Pablo la iba a ampliar. Al principio, hermanos, el Evangelio, la Besorá, la buena noticia del Mesías se le presentó a los judíos solamente, primeramente a los judíos. Incluso el Mesías le dijo a sus discípulos, no entren a casa de los samaritanos, etcétera. Solamente vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que ellos empezaron, el Evangelio empezó entre los judíos y la comunidad mesiánica, que se llamaban los nazarenos, fueron llamados al principio. Más tarde fueron llamados cristianos por los enemigos, los adversarios. Ese nunca fue un nombre que ellos se aplicaron a sí mismos, en el siglo I, digo, sino que llamaban ellos mismos los discípulos, y otros los llamaban los nazarenos. Ese fue el comienzo del Evangelio, fue como pudiéramos decir, como una secta judía dentro del judaísmo. Y más tarde fue que se separaron, ya ustedes saben la historia, por la persecución de los líderes, de los rabinos y otras causas. Entonces vamos a la parte 3. ¿Con qué palabras declaró el enviado Shaul, o sea, Pablo, la igualdad de todos los hombres en el Mesías? A ver, ¿con qué palabras declaró Pablo o Shaul la igualdad de todos los hombres en el Mesías? Vamos a ver Colosenses 3:11 para esta parte y Gálatas 3:28 y 29. Tenemos primero Colosenses 3:11. Que dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, culto ni inculto, siervo ni libre, mas el Mesías es el todo y en todos. No hay, en Gálatas 3:28, confirma eso, diciendo, no hay judío ni griego, ni hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos ustedes son uno en el Mesías Yahushua. Y si ustedes son del Mesías, ciertamente la simiente de Abraham son, y conforme a la promesa, los herederos. No pasemos ese texto de ahí todavía para que recalcar un detalle. El hecho de que ahí dice que no hay judío ni griego, que no hay circuncisión ni incircuncisión, etcétera, no quiere decir que esas diferencias fueron abolidas. No, porque todavía hay judíos y hay griegos. Dice, no hay mujer, no hay varón ni hembra. Eso no quiere decir que se eliminó esa diferencia. Obviamente, todavía hay varones y hembras, ¿verdad? Eso es lógico, natural. Entonces lo que está diciendo ahí no es que el Mesías eliminó las diferencias que hay entre un hombre y una mujer, sino que lo que está diciendo es que para efectos de salvación, para efectos de la salvación, y para efectos de la gobernación en el reino, no hay diferencia entre el hombre y la mujer. O sea, lo mismo se salva el hombre que la mujer. Eso es lo que está implicando esa afirmación. Y lo mismo va a ser en el reino, ¿verdad? Cuando se llegue el momento de reinar a los discípulos del Mesías, esa diferencia no va a existir. O sea, van a existir hombres y mujeres. Obviamente en el reino va a haber hombres y va a haber mujeres. Pero en términos de autoridad para reinar, para gobernar sobre las naciones, eso es lo que quiere decir Pablo, que no hay diferencia. Ambos van a gobernar igual, ¿verdad?
Pablo no fue tan explícito en ese sentido y por eso es que mucha gente lo malinterpreta. Por ejemplo, cuando se trata de la autoridad en la asamblea, ¿verdad? Lo que llaman otros la iglesia, pues algunos dicen, no, ahora la mujer puede ser pastora, por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo, porque Pablo dijo que no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Eso no es lo que Pablo dijo. Porque Pablo mismo estableció unas diferencias en términos de adoración, en términos de gobernación, por ejemplo, en 1 Corintios 11. Entonces no puede estar él contradiciéndose. En 1 Corintios 11 le estableció unas reglas que deben imperar en la asamblea, en el cuerpo del Mesías, ¿verdad? En términos de las funciones del hombre y las funciones de la mujer. O sea que no hay que confundir una cosa con la otra. Ahora, en términos de salvación, es que sí hay, que no hay ninguna diferencia. Vamos al punto o pregunta número 4. ¿Qué declara Shaul que constituye la única base sobre la cual Yahweh acepta a los hombres como hijos suyos? Y cuando dice hombres, incluye todo, porque lo que quiere decir a los seres humanos, eso es entendible, ¿verdad? Romanos 9, 6 al 8 y Gálatas 6, 7 son los pasajes que vamos a considerar para esa pregunta. Ok, dice, pero no es que la palabra del poderoso haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos del poderoso, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Así que ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero del poderoso mediante el Mesías. De manera que Pablo está declarando ahí que la única base sobre la cual acepta Yahweh a los hombres, ¿verdad? A los seres humanos como hijos suyos es a través del Mesías. ¿Ok? A través del Mesías. Claro, está hablando de hijos espirituales, ¿sabe? Hay que hacer esa diferencia. Porque puede ser que algunos se confundan en ese detalle. La gente dice, no, si todos somos hijos de Dios. Eso es lo que dicen por ahí comúnmente las personas, ¿verdad? Y en cierto modo eso es verdad. O sea, todos los seres humanos son hijos del Creador, del Todopoderoso Yahweh, por creación. Por creación. ¿Ok? Ahora, por elección, que eso es lo que está hablando Pablo en sus cartas, por elección, o sea, participantes del pueblo elegido, eso es lo que quiere decir por elección, entonces no todos son hijos de Yahweh, por elección. Porque en el primer capítulo de Juan lo dice también, en otras palabras, ¿verdad? Hay un pueblo elegido y los participantes de ese pueblo elegido, antiguamente los judíos creían que ellos eran los únicos que podían participar de eso, de ese privilegio de ser hijos de Yahweh en el sentido de elección, o sea, como pueblo elegido. Y ahora viene Pablo y proclama, no, ahora los gentiles también pueden venir a ser parte del pueblo elegido de Yahweh, Israel, a través del Mesías. Ese es básicamente el mensaje, hermanos, de este pasaje, de muchas de las cartas de Pablo, ¿verdad? Cuando habla de estas cosas. Shaul proclama entonces la igualdad de todos los servidores del Mesías. Esto no significa que no pueda haber diversas posiciones de autoridad en la comunidad, ¿verdad? O sea, el hecho de que todos somos iguales delante del Padre, que es una verdad también, no invalida el hecho de que el mismo Padre, a través de su espíritu, eligió nombrar a ciertos individuos, ciertas personas, como líderes, directores en su congregación. Eso está claro. En las mismas cartas de Pablo se habla de eso, ¿verdad? Que él dio distintos talentos, a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, etcétera. ¿No? Eso quiere decir que el hecho de que todos somos iguales, esa frase es una frase relativa. ¿Somos iguales en qué? Somos iguales en dignidad, para empezar. Somos iguales en términos de salvación.
Somos iguales en dignidad, dije. Eso quiere decir que todos valemos igual. En valía, en valor, en valía, somos iguales, eso sí. En dignidad, sí. La misma dignidad tenemos, humana. Pero eso no invalida que haya diferencias en posiciones. Si no fuera así, no habría gobernadores, no habría presidentes. ¿Eh? Y en la misma asamblea, en la misma congregación, en las iglesias, no habría pastores, no habría apóstoles mismos, no habría directores de esto y de lo otro, porque esas son posiciones. En términos de posiciones o funciones, por eso se nos llama también funcionarios, ¿verdad? En términos de funciones, hay distintas funciones dentro de la asamblea, de la congregación o de una iglesia, si usted quiere llamarlo así, ¿verdad? Son diferencias de autoridad, pero no diferencias de valía. Tanto vale el pastor como el hermanito más humilde y más sencillo de la congregación. Vamos a la parte 5, que dice cómo explica Shaul, o sea Pablo, que el lugar de Israel en el plan de Yahweh había quedado en un paréntesis para obrar a través de la comunidad mesiánica. Fíjense el punto, claro. Ha quedado el plan de Yahweh para Israel como nación, ha quedado en paréntesis, en suspenso. Hoy día Yahweh no está usando a la nación de Israel para llevar el mensaje del evangelio y de la salvación a través del Mesías al mundo. No, pero eso no quiere decir que los ha rechazado. Ellos están ahí, como dicen en inglés, stand-by. Están en espera, ¿verdad? De que se les reanude una misión especial en el mundo. Vamos a ver para esta parte Romanos 9, 30 y 32. 30 al 32. A ver, ¿cómo nos dice Pablo algo sobre este detalle? ¿Qué pues? Pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían la justicia han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, sino como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Y ahí está la diferencia clave. Ellos seguían la ley de justicia, una ley que hace justo al hombre. Sí lo obedece, ¿verdad? Pero ellos siguieron esa ley como, para decirlo en otras palabras, de una manera carnal, de una manera materialista. Ellos observaban la ley. Y por eso, pues, hubo ese cambio, ¿verdad? Los fieles siervos del Mesías, entonces también obedecen la ley. Lo mismo. Claro, aquellos mandamientos que aplican, ¿verdad? Exceptuando los mandamientos que tienen que ver con el templo, con los sacrificios y con todos esos rituales, pues eso no se observa hoy día, pero los siervos del Mesías, discípulos del Mesías, también están llamados a obedecer la ley. Pero ahora lo hacen de una manera espiritual, porque como ya hemos estudiado en otras ocasiones, y usted lo ha visto en la Biblia, ahora la ley está puesta ¿dónde? Antes estaba la ley puesta dentro del arca, escrita en 2 tablas de piedra, dentro del arca de la alianza, el arca del pacto, dentro del santuario y más específicamente dentro del lugar santísimo, estaba por lo menos el símbolo de la ley de la Torá, que son los 10 mandamientos, ¿verdad? Y ahora, en el nuevo pacto, se prometió Yahweh y lo ha cumplido, ha puesto la ley en los corazones de sus siervos, de sus discípulos. Y esa es la gran diferencia. Ahora, vamos a la parte 6. ¿Cómo contesta Pablo su propia pregunta acerca de la posibilidad de que un judío individual encuentre salvación ahora? Eso es interesante porque ahora va a hablar del judío individual, ya no como pueblo. Ahí tenemos Romanos 11, 1 al 6 para esta pregunta. Ok. Dice Pablo, digo pues, ¿ha desechado el poderoso a su pueblo? En ninguna manera. Fíjese, él mismo contesta la pregunta, en ninguna manera.
porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado el poderoso a su pueblo, o sea, a los judíos, al cual antes conoció. ¿O no saben ustedes qué dice de Elías la escritura? Como hablando con el poderoso contra Israel, dice, Yahweh, a tus profetas han matado y tus altares han derribado y yo he quedado solo y procuran matarme. Más que dice la divina respuesta. He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, dice Pablo, ha quedado un remanente, ese es el tema de hoy, ha quedado un remanente por la elección de gracia. Y si por gracia, luego no por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Esa última frase que está entre corchetes en el pasaje fue añadida, no aparece en los manuscritos más antiguos. No aparece en los manuscritos griegos más antiguos, pero aparece en manuscritos arameos, por eso la dejamos ahí, aunque entre corchetes. Ok, así que los judíos de manera individual pueden entrar, o sea, pueden ser aceptados obviamente al remanente, al cuerpo del Mesías. De hecho, el remanente original en el siglo I estaba constituido solamente de judíos. Ustedes lo saben, ¿verdad? Los judíos fueron los únicos a quienes se les llevó la besorada, la buena noticia del reino, especialmente del Mesías, y muchos lo aceptaron, muchos lo rechazaron, pero muchos lo aceptaron. Así que todos los primeros discípulos del Mesías, todos, eran judíos de nacimiento. Pero entonces después que hubo esa separación, pues ya el pueblo judío en general rechazó al Mesías, etcétera. Y entonces el remanente vino a ser en el siglo I el grupo de judíos que había aceptado al Mesías, más los gentiles que entraron a la fe, a la salvación, a través de su fe en el Mesías, y a través del Mesías entonces fueron injertados al tronco de Israel. Ahora vamos a ver un poquito más sobre eso en los próximos pasajes. Vamos a ver, antes de seguir, la parte 7, ¿qué ocurrió con las ramas naturales del olivo? O sea, que son los judíos de nacimiento. ¿Y quiénes tomaron su lugar? Vamos a leer ahora Romanos 11, desde el 17 hasta el 21. Un pasaje un poquito largo. A ver si nos cabe en la pantalla. Bueno, dice que si algunas de las ramas fueron quebradas, esos son los judíos que rechazaron a Yahushua. Y tú, al gentil, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Vamos a detenernos ahí un momentito. Esto es como un regañito para los hermanos gentiles que creían que eran ahora mejores que los judíos. Y todavía hay personas que se jactan de esa manera, diciendo, los judíos fueron rechazados como pueblo, eso ya no tiene ninguna oportunidad. Eso es lo que está refutando Pablo aquí. En el verso 19 dice, pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te jactes, antes teme, que si el poderoso no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ahí está, hermanos. Esa es la exhortación de Pablo a los creyentes gentiles que entraron a ser parte del pueblo de Israel, pero que empezaron a jactarse contra el pueblo judío. Y le está diciendo, no te jactes, porque según ellos fueron rechazados como individuos, ¿verdad? Como ramas que fueron desgajadas de un árbol, y tú fuiste injertado ahí, tú puedes ser desgajado también. Y ellos pueden ser reinjertados también.
en otro pasaje lo dice. Así que el tronco del olivo bueno es lo que en esta comparación, ¿verdad? En esta parábola, el tronco ese del olivo bueno, es Israel. Ahora, no es necesariamente Israel como ese pueblo que ha estado siempre en apostasía, generalmente. La mayor parte de la historia, el pueblo de Israel ha estado en apostasía. Es el concepto más espiritual de ese pueblo también, pero que siempre ha habido un remanente dentro de ese pueblo, aún en los tiempos de apostasía de la nación, siempre hubo un remanente fiel dentro del pueblo judío. Y ese es el remanente que al cual se integran, ¿verdad? O se injertan las ramas de los gentiles. Ok, así que los gentiles son ramas de olivo silvestre, pero que al ser injertados al tronco de Israel a través del Mesías, bueno, no vamos a entrar en todos los detalles, hay mucho que pudiera decirse sobre eso, pero se supone que entonces empiecen a dar los mismos frutos que dan los judíos en términos de la obediencia a la Torá. Ese es el punto que quería recalcar en este momentito. Pero hay algo más que nos va a decir Pablo en Romanos. Vamos a seguir a la parte 8. ¿Qué dice Shaul que puede ocurrir con las ramas naturales aún después de haber sido desgajadas? Romanos 11, 22 al 24. Ahí está lo que les estaba diciendo anteriormente. Esas ramas naturales que fueron desgajadas del tronco de Israel, que son los judíos naturales, ahí lo dice, mira pues la bondad y la severidad del poderoso. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Wow. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Yahweh para volverlos a injertar. Ok, tremendo. Déjenme actualizar este concepto. Ustedes saben que ahora hay un movimiento que se llama judíos mesiánicos, ¿verdad? Los originales, no los que se han formado últimamente, que son iglesias cristianas, son cristianos que practican algunas cosas de los judíos y se visten como judíos y pretenden ser judíos y no lo son. Pero no me refiero a eso, me refiero al movimiento judío mesiánico original en tiempos modernos. Fueron judíos de nacimiento, judíos de pura cepa de nacimiento en Israel y en otras naciones, que aceptaron a Yahoshua como el Mesías. Esos son los judíos que fueron reinjertados. ¿Entiende? Eso es lo que quería recalcar en este detalle. Esos judíos que habían sido por toda su vida judíos, pues, tradicionales, en algunos casos ortodoxos, y que rechazaban a Yahoshua como Mesías, de pronto al estudiar el Nuevo Testamento, que le es conocido ahora porque lo tienen en hebreo también, entonces se dieron cuenta que Yahoshua es el Mesías de Israel y lo aceptaron como el Mesías de Israel. Y se hicieron entonces parte del remanente. Ahora esos judíos también tienen, además de tener su salvación, también tienen la garantía de ser reyes y sacerdotes con el Mesías cuando Él venga. Y son parte del remanente. Y de ese remanente también nosotros somos parte, aunque hayamos sido gentiles. Ok, vamos a la parte 9. ¿Qué experiencia dice Shaul que ocurrirá a todo Israel cuando venga el Mesías? Ahí vamos a leer Romanos 11, 25 y 26. Romanos 11, 25 y 26 y también Romanos 9, 27. A ver. Porque no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoren este misterio, para que no sean acerca de ustedes mismos arrogantes, que un endurecimiento parcial ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, un remanente será salvo. Voy a pedir al hermano que no quite todavía el pasaje de la pantalla. Quiero recalcar un dato ahí muy importante. Dice que ha acontecido en Israel un endurecimiento parcial. Ya hemos explicado eso antes, pero para los que no han estado antes con nosotros, eso quiere decir es un endurecimiento parcial en el sentido de tiempo. También de personas, ¿verdad? Que no todos fueron endurecidos, pero principalmente en el sentido de tiempo, o sea, parcial. En este caso quiere decir que es temporal, ese endurecimiento que tiene el pueblo de Israel como nación, ¿verdad? De rechazar al Mesías, Yahushua como el Mesías. Eso es temporal. Llegará el tiempo que eso va a ser quitado, ese endurecimiento. Y entonces dice, y entonces luego todo Israel será salvo. Claro, ese todo Israel no incluye a los judíos que se han hecho impíos, han rechazado la Torah y han rechazado al mismo Yahweh. Usted sabe que incluso hay judíos que son ateos, ¿verdad? Y digo esto porque hay algunas personas que insisten en que todos los judíos por la promesa tienen que ser salvos. No, eso es si se mantienen fieles al pacto. Si rechazan el pacto y rechazan al Creador, como lo han hecho algunos judíos que se han hecho ateos, esto no los cubre, hermanos. Esto no es automático. Esto es para los que siguen el pacto. Ahora, dice que cuando haya ocurrido eso, que pase ese endurecimiento, que sea quitado, entonces que se cumple el verso 26. Y luego todo Israel será salvo, incluyendo a todos los judíos que han aceptado al Mesías y que son fieles a la Torá, más los gentiles que han sido hechos israelitas a través del Mesías. Ese es el todo Israel del que está hablando aquí, que será salvo. Ok, podemos pasar adelante a comentar algo más. Bueno, no quiero comentarlo todo lo que se puede decir, quiero dejar algo de lo que se puede decir para el final, porque quiero que algunos hermanos participen y sé que algunos van a participar, tienen sus ideas y sus interpretaciones u opiniones importantes también que las vamos a considerar al final. Bueno, vamos a la parte 10. ¿Con qué palabras indica claramente Shaul que todos los hombres tienen las mismas oportunidades delante de Yahweh? Y para eso vamos a leer Romanos 3:22 y Romanos 10:11 al 13. La justicia del poderoso por la fe de Yahushua, el Mesías, para todos y sobre todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Porque la escritura dice, todo aquel que en él crea no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es soberano de todos, rico es para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Hermanos, qué tremendo pasaje. Todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Entonces, con esas palabras, Pablo indica claramente que todos los hombres tienen las mismas oportunidades, hermanos, en términos de la salvación, ¿verdad? Lo triste del caso ahora es que en estos siglos finales, parece que el Satán con sus demonios ha tenido bastante éxito en hacerle creer al mundo que ya el nombre del Padre no es importante. Que usted lo puede llamar como quiera, lo puede llamar Dios, lo puede llamar el Señor, lo puede llamar con cualquier nombre, dicen ellos que cualquier nombre es igual. Dicen los que favorecen esa teoría, ¿verdad? Lo he escuchado muchas veces. Y hermanos, eso es una patraña del Satán para engañar al mundo, porque Pablo, dice la Torá, dice los profetas y también Pablo, que todo el que invoque el nombre de Yahweh será salvo. No está diciendo, hablando ahí de los títulos,
No está hablando de los títulos comunes, como decir, por ejemplo, Dios. Cualquier cosa puede ser un Dios. Ustedes saben de eso. La gente, los paganos erigen una piedra y ese es su Dios. Ellos llaman a eso Dios. Los musulmanes, pues, tienen una idea de lo que es un Dios y lo llaman Alá y ese es su Dios. Buda es el Dios de mucha gente allá en Oriente, ¿verdad? Y así por el estilo pudiéramos mencionar muchos otros nombres y títulos que no salvan a nadie, porque no son los títulos lo que llevan a uno a una relación personal con el Creador, al punto de que el Padre lo salve, lo entre a su reino, ¿verdad? Y eso no lo digo yo, lo dice ahí y en otros pasajes que hemos leído antes también. Todo el que invoque el nombre de Yahweh o Yahvé será salvo. Hermanos, eso no hay discusión. Ponerse a discutir de que eso no es así, pues no sé, puede tener consecuencias graves. Vamos al punto 11. ¿Cuán extensa es la aplicación de la buena noticia del Mesías? Vamos a leer ahora Romanos 1:16 y también Isaías 45:22 al 24. Pero vamos a leer primero Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, de la Besorá sería en hebreo, de la buena noticia en español, porque es potencia del poderoso para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando dice el griego se refiere a los gentiles en general, no importa, no es que es para los griegos nada más, y no para los alemanes y los franceses y los españoles, no. Cuando dice el griego se refiere al gentil, a la gente de las naciones. Y en Isaías 45:22 en adelante dice, miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy el poderoso, Elohim, y no hay más. Porque por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Yahweh está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enojan serán avergonzados. Tremendo, hermanos. Tremendo pasaje, ¿verdad? Ese pasaje muestra que la aplicación de la salvación del llamado de Yahweh es para todos. La aplicación de la buena noticia del Mesías, ¿verdad? Que es lo que en griego se llama evangelion, de donde viene la palabra evangelio, y en hebreo se llama besorá, es la buena noticia para todos acerca del Mesías. De hecho, hemos tenido mucho tiempo para prepararnos para la eternidad, hermanos. Ruego en este día que el Todopoderoso Yahvé abra los ojos de más personas que tienen los ojos cerrados en cuanto a la verdad, ¿no? Cerrados para la verdad, que tienen los ojos cerrados para el Mesías. Muchos ni siquiera han captado quién y cómo es el verdadero Mesías. Y se han hecho imágenes del Mesías que son totalmente opuestas a lo que fue verdaderamente el Mesías y a lo que es actualmente el Mesías, nuestro Salvador. Que se han hecho imágenes en algunos casos yendo hacia la derecha, proclamándolo como el Dios Todopoderoso, y otros hacia la izquierda proclamando que no es nadie, que es un farsante. Ambos extremos son peligrosos, ambos extremos son igualmente abominables delante del Todopoderoso, hermanos. Porque no hay más que un solo Todopoderoso, que es el Padre, Yahweh. Vamos a la parte 12. ¿Qué propósito buscaba Yahweh al permitir que su Hijo realizara el sacrificio supremo, o sea, la muerte? Efesios 2:16 al 18 y Hechos 4:12. Vamos a leer esos pasajes ahora. A ver qué propósito buscaba Yahweh al permitir que su Hijo, ¿verdad?, entregara su vida por los seres humanos.
Dice, y reconciliar por el madero con el poderoso a ambos, o sea, judíos y gentiles, en un mismo cuerpo, matando en este, o sea, en el madero, las enemistades. Y vino y anunció la paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Los que estaban lejos eran los gentiles y a los que estaban cerca, que son los judíos. Que por él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, ese texto es fundamental. Ustedes saben cómo algunas religiones o sectas en la cristiandad han puesto a otras personas como mediadores entre el Padre Celestial y el hombre, ¿verdad? Ustedes saben cómo hay tantas personas que han sido inducidas inocentemente, inducidas a creer en otros personajes y santos y dedicarles sus oraciones y todo a esos santos, ¿verdad? Que lo que han hecho es usurpar el trono de Yahweh, usurpar la posición del Padre Yahweh como único Dios verdadero, e incluso usurpar la posición del Mesías como único intercesor, aunque eso no es el tema de hoy, pero hay que tocarlo. Han usurpado la posición del Mesías como único intercesor entre él y entre el Padre y su pueblo. Porque así lo dijo Pablo en otro pasaje, ¿verdad? Cuando dice que ahí, así como hay un solo poderoso, un solo todopoderoso o un solo Dios, así hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Eso lo dijo Pablo también. Eso está en la Biblia católica y en la Biblia evangélica, en todas las Biblias. Entonces, hay un solo poderoso, un solo Dios, para usar el lenguaje cristiano, ¿verdad? Para que todos entiendan bien. Pablo dice, hay un solo Dios, y ese es el Padre, porque de otro modo no tendría sentido el resto de la oración. Un solo Dios, el Padre acá, y un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea, en el medio está el mediador, ¿verdad? Aquí está el Padre, acá están los hombres, y en el medio, en esa imagen que estamos mental que estamos ¿sabe? Tratando de elaborar, está el Mesías. ¿Eh? Esa relación que está clarísima en los escritos de Pablo ha sido echada por tierra en muchas iglesias de la cristiandad. Entonces ponen al Mesías como el Todopoderoso. Incluso algunos dicen que es el Padre mismo, lo cual es radiante en una herejía, hermanos. Lo que nos presenta Pablo es que está el Padre, el Todopoderoso, el Hijo en el centro como mediador y el ser humano al otro lado, ¿verdad? Como el que necesita la salvación y el que necesita la mediación. Y ese Mesías, que es el único mediador entre el poderoso y los hombres, es Yahoshua, al que llaman Jesús en el cristianismo. No se llama María, ni se llama Pedro, ni Pablo, ni Santiago, ni ninguno de esos nombres. Todos esos son falsos ídolos que han puesto ahí los creyentes. No que esas personas se hicieron ídolos ellos mismos, no. Pablo no se imaginó jamás que la gente estaría hoy poniéndolo como un ídolo, como un intercesor y orándole, rezándole. Y lo mismo Pedro, ¿no? Y todos los demás santos. No se imaginaron que la gente estaría hoy día casi adorándolos, orándoles, rezándole, pidiéndole intercesión. ¿Ah? Cuando eso es una herejía, porque la Biblia dice claramente, lo dijo Pablo, que hay un solo mediador o intercesor entre el Todopoderoso y los hombres, que es Yahoshua, el Mesías. Entonces, hermano, hay que decir las cosas claramente. Yo lamento si algunos se ofenden con estas palabras, ¿verdad? No es mi intención ofender a nadie, es mi intención abrirles los ojos, hermanos. Ya muchos hermanos de todas esas religiones han abierto los ojos y han dado cuenta de esto, que no tiene que rezarle a nadie más que el Padre. Y lo hacemos en el nombre del Mesías Yahoshua.
¿ok? Porque no hay otro mediador, es que no lo hay, que sirva de mediador entre el hombre, entre el Todopoderoso y el hombre. Solamente el Mesías Yahushua. Y entramos a la parte 13, que es la última parte, que dice cómo expresa el enviado Shaul los principios de la vida espiritual y de la salvación. Vamos a ver, Gálatas 5, 16, Gálatas 6, 15 y 16, y Primera de Corintios 7, 19. A ver, porque en el Mesías Yahushua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Porque, Gálatas 6:15 ahora, porque en el Mesías Yahushua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Fíjense las palabras que subrayo. En el verso 6 dice que lo que vale es la fe que obra por el amor. En el verso 15 dice que lo que vale es la nueva criatura. Y el verso 16, y todos los que andan conforme a esta regla, paz sobre ellos y misericordia, y sobre el Israel del poderoso. Y en Primera de Corintios 7:19, Primera de Corintios 7:19 dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos del poderoso. Hermanos, eso remacha con el pensamiento esencial de todos estos pasajes que hemos leído. Fíjense que resumiendo, necesito que el hermano ponga otra vez el texto, porque necesito recapitular sobre ese pasaje algunos detalles fundamentales. Fíjense cuáles son digamos, los elementos esenciales, ¿ok? Para estar en orden con el Padre, para estar en armonía con el Padre Celestial, para estar en regla, como se dice usualmente, ¿verdad? Para agradar al Padre Celestial. Y por ende, para entrar al reino, ¿verdad?, con el Mesías. Son estos conceptos que he subrayado en el pasaje ahí. Vamos a recapitular, a repetirlos. Primero, la fe que obra por el amor. ¿Ok? Es indispensable, lo dice Hebreos 11 también. Sin fe es imposible agradar al Todopoderoso. Así que la fe que obra por el amor es el primer elemento. Y el siguiente es la nueva criatura. O sea que tenemos que venir a ser nuevas criaturas. Y finalmente, la observancia de los mandamientos del poderoso. Hermanos, estos son los elementos que distinguen a la fe, a la fe verdadera, al cuerpo verdadero, al pueblo verdadero del Todopoderoso. ¿Ok? Y no se puede dejar afuera esa última parte que muchos creyentes cristianos lamentablemente han dejado fuera. La observancia de los mandamientos del poderoso o de Elohim, el Todopoderoso Yahweh. Ok, con esto entonces, hermanos, terminamos. Damos por terminada la consideración de del tema de hoy. Hasta la próxima. Shalom.